Saludos desde Giscov. Queridos colegas, voy a dedicar este vídeo a Sor Juana Inés de la Cruz y su obra El sueño o primer sueño. Lógicamente, como digo siempre, se trata solo de una introducción porque es una obra compleja que ha sido muy estudiada, muy comentada y no se puede pretender decir todo lo que es interesante acerca de esta obra, ni siquiera en una hora o en 2 horas, ¿no? Así que una introducción. Primero me voy a referir un poco a la autora, lógicamente, Sor Juana Inés de la Cruz, que nació como Juana de Asbaje. Juana de Asbaje. Nació en 1651 y murió en 1695. De manera que murió bastante joven. No recuerdo ahora bien. Creo que murió en una epidemia de peste, ¿no? No sé, no me acuerdo exactamente cuál es la enfermedad que se, que se extendió en Nuevo México y ella, pues, ayudando, cuidando de sus hermanas, parece ser que se contagió y murió, ¿no? Porque era muy joven. Tenía 45 años, ¿no? O 44. Bien, entonces, bueno, esta mujer proviene de una familia que tenía bastantes problemas porque la madre era soltera, parece ser que la madre tuvo relaciones con distintos hombres, ¿no? Entonces, tenía también hijos con diferentes hombres y bueno, él no estaba casada con el padre de Sor Juana, ¿no? Entonces, esto evidentemente la condicionó, ¿verdad? En su juventud, es lógico. Sin embargo, es muy famoso, siempre se dice mucho, puede ser un poco legendario, pero evidentemente tendrá algo de cierto que la muchacha tenía una inteligencia especial, aprendió a leer muy rápido, mm, y sorprendía, ¿no? a quienes podían conocerla. Era, era fulgurante. Entonces, hombre, hay que imaginarse que sencillamente era una persona con una inteligencia especial, ¿no? Era mujer y estaba en el marco de una familia no noble, una familia sin posibilidades, ¿no? Pero la inteligencia, a quien se la regala Dios, se la regala. Y mm, muy rápidamente, como fue muy famosa porque como era una especie de niña prodigio, ¿no? Pues muy rápidamente hubo noticia de ella en la corte virreinal, en la corte de México, y entonces participó en la corte, pues estaba por allí como poeta y un poco como atracción, ¿no? Como atracción de los cortesanos, para que no se aburrieran. Pero ella era tremenda, ¿no? Muy rápidamente escribió, muy, muy joven empezó a escribir y ya digo que sorprendía, ¿no? Sin embargo, ella eligió entrar en un convento. Sobre esto se ha escrito muchísimo, si realmente entró en el convento porque tenía verdadera vocación religiosa o, como ella parece sugerir en la respuesta a Sor Filotea, es una carta que escribe más o menos al final de su vida, una carta un poco autobiográfica en la que ella dice o parece sugerir que entró en el convento básicamente para que la dejaran estudiar, que era lo único que ella quería. Toda esa gente era muy pesada y sencillamente no la dejaban a ella que se dedicara a lo que es importante, ¿no? Que es estudiar. En esa carta se dice una cosa muy curiosa, que ella dice que tenía, no me acuerdo exactamente la frase, pero dice que tenía una especie de repulsión hacia el matrimonio, ¿no? O algo así. O sea que no quería casarse, ¿no? Bueno, pues había dos opciones para una persona así como ella, ¿no? Una era casarse y la otra era ser monja. Eh, Porque claro, algo en medio no podía ser, ¿no? Entonces ella elige ser monja. Entra en el año 67 en el convento de San José o Santa Teresa de la Antigua, que es un convento carmelita, y pasa muy poco tiempo ahí
en ese convento. Parece ser que 3 meses. No le gusta. O no. ¿Por qué? Bueno, pues porque la regla era muy estricta. La regla de los carmelitas era una regla muy estricta. Entonces prueba, no le gusta y se sale. Por esa época, porque la cronología es insegura, cuidado, cuando doy los años son una referencia. A veces algunos años no están claros, ni siquiera el año de nacimiento, no hay discusión sobre el año de nacimiento y sobre un montón de cosas. Pero, digamos, para dar una idea, ¿no? Aproximada, pues doy los años. Pero hay que tener cuidado. Por esa época se sucedió el famosísimo examen que le hicieron 40 sabios de México a esta muchacha y ella tenía 16 años o algo así, ¿no? Y parece ser, se dice siempre, salió triunfante. O sea que habló con 40 sabios sobre temas como teología, historia, ¿no? Filosofía y cosas así, ¿no? Y salió triunfante, la aprobaron, ¿no? Vamos, le dieron Yednichka. Entonces, claro, sí, esto parece ser que sucedió, efectivamente, ¿no? Claro, ¿cuál es el verdadero sentido de esto? Es muy difícil decirlo, ¿no? Si no era una especie de medio fiesta o... Pero seguro que la examinaron y que comprobaron que era una mujer mm, muy especial, ¿no? Algo parecido sucedió a finales del siglo XV, ¿verdad? Con Pico de la Mirándola. Él también retó, ¿no? Dijo que vengan aquí no sé cuántos profesores, 50, no me acuerdo el número, ¿no? O 100 o los que fueran, ¿no? Y que me pregunten todos cosas, que yo tengo respuestas para todos. Entonces, bien, esto es una cosa también un poco anecdótica, ¿no? Después, definitivamente, entra en el convento de Santa Paula, que es de la orden de los Jerónimos. Y ahí ya se queda, ¿no? Sobre la vida de Sor Juana Inés en el convento de, de los Jerónimos, hay unas páginas muy bonitas de Octavio Paz. Este es el famosísimo libro de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, es un libro enorme. Y aquí hay unas páginas, repito, muy bonitas, donde Octavio Paz describe cómo vivía Sor Juana en el convento. No vivía allí en una celda rezando todo el día, sino que tenía un dúplex. Tenía no solo ella, sino otras monjas. Las monjas en esta época necesitaban una dote para entrar en el convento, es decir, eran personas eh, elegidas, ¿no? De alta sociedad. No digo todas, porque tampoco conozco el tema también, pero en fin, muchas, pues sí, eran las mujeres que estaban allí en una situación, digamos, preferente. Y parece ser que ella, pues tenía una habitación muy amplia, ¿no? Y creo que Octavio Paz dice que tenía un dúplex, o sea que tenía la parte de arriba y de abajo, ¿no? Y allí tenía sus libros y todo eso, y estaba estudiando y tenía su criada, ¿no? O sea que era como si estuviera en un hotel. Era un monasterio, pero tenía bastante libertad, tenía mucha libertad. Parece ser que la visitaban, ¿no? Se habla de que la gente iba allí a oírla, a ella, disertar sobre, vamos, esto parece que está documentado, ¿no? La oían pues hablar sobre historia, sobre teología, o sea que casi como que tenía allí una especie de pequeña tertulia, ¿no? Y hablaban de literatura y todo eso, ¿no? No hay que imaginarse, repito, no hay que imaginarse que era una monja que estaba todo el día rezando o luego trabajando en la huerta y no hacía nada más, ¿no? Tenía bastante libertad. Mm, entonces, bueno, pues ella está allí, está escribiendo, está estudiando, que es lo que le gusta, y claro, también está pendiente de lo que pasa afuera, ¿no? De lo que pasa en México, ¿no? Y la verdad, esto es una de las cosas que a mí no me gustan de Sor Juana Inés. Lo digo así de claro, y no, porque es mi opinión, muy respetuosa, pero francamente, una gran parte de la obra de Sor Juana Inés, una gran parte, una grandísima parte de la producción lírica de Sor Juana Inés son poemas de circunstancias dedicados a los virreyes. Ella tuvo relación siempre con los tres virreyes que hubo durante su vida, ¿no? Primero hubo un virrey, luego se fue, luego vino otro y así hubo tres, ¿no? Y siempre está escribiendo poemas, pues, para celebrar el cumpleaños del virrey, para celebrar el cumpleaños de la virreina, para celebrar la llegada, para celebrar la ida, para celebrar el nacimiento, ¿no? Y todo esto, claro,
No digo que tuviera que ser una monja marxista, ¿no? No me refiero a eso. Si uno mira la poesía española de esta época, pues también encuentra dedicatorias a los nobles y todo eso, pues es de la época, ¿no? Se lo encuentra uno en Cervantes y en Góngora y en Quevedo. Vale, pero me da la sensación de que hay otros autores que tienen una independencia más grande, ¿no? La obra de Sor Juana Inés, ya digo, es una obra enorme también y muy interesante, pero muchas veces, para mi gusto, peca en esta dependencia con los virreyes. Es verdad que ella estaba buscando con esto un apoyo también para su orden, etcétera, ¿no? Pero me hubiera deseado yo ver en esa obra mayor independencia. Bien, eso es subjetivo. El caso es que tuvo una relación muy importante con los virreyes y, sobre todo, muy importante, hay que mencionarlo, en el año 1680 llega el nuevo virrey, que es el Marqués de la Laguna, y llega con su mujer a México, le hacen una fiesta, hacen un arco allí de triunfo y todas esas cosas, y participa Sor Juana Inés y también participa Sigüenza y Góngora, que es amigo de Sor Juana Inés, que es un escritor también muy importante de la colonia en esta época. Y, repito, llega el Marqués de la Laguna con su mujer, que se llama María Luisa Manrique de Lara. María Luisa Manrique de Lara. Y se hacen amigas y tienen una relación de amistad larga, ¿no? Esto es muy importante porque cuando los marqueses vuelven a España, ¿no? Están en una serie prácticamente casi casi una década en México y entonces termina su mandato, digamos, y entonces vuelven a España. Y al volver a España, ellos parece ser que llegan a España en 1688, al volver a España llevan los poemas, llevan las obras, una selección de obras de Sor Juana Inés. Y ellos, de alguna forma, fomentan la edición de la primera obra de Sor Juana Inés que se publica en España, ¿no? Y eso es el año 1689 y la obra se llama Inundación Castálida. Se publica Inundación Castálida bajo la protección, repito, del Marqués de la Laguna, ¿no? Y de María Luisa Manrique de Lara, su mujer, ¿no? O sea, de los marqueses. Y este libro, claro, repito, es muy importante porque es un libro que le dio una fama enorme a Sor Juana, una fama enorme. Y se publicó gracias a María Manrique de Lara, ¿no? Porque ellas eran amigas, ¿no? Era amiga de Sor Juana, también era amiga del esposo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, repito, esto, claro, hace que sea muy importante esta relación. Em, bien, ¿cuál es el sentido de esta relación, de la relación entre Sor Juana Inés y María Manrique de Lara? Que parece que tenían la misma edad y que se llevaban bien, porque de verdad que eran amigas. ¿Cuál es el sentido de esta relación? Aquí sobre esto se ha escrito mucho. Porque a veces en algunos poemas dice Sor Juana Inés, yo te amo mucho y cosas así, ¿no? Y entonces hay algunos críticos que han interpretado, que han mirado esta relación como si pudiera haber ahí una especie de relación erótica lésbica o algo así. Esto es una cosa que se encuentra en el libro de Octavio Paz. Pero Octavio Paz, que es muy inteligente, claro. Y por cierto, este libro es una maravilla, uno se lo puede leer como si fuera una novela. Esto prácticamente se lee como una novela. Está muy bien escrito, es fantástico. Es un libro de historia, pero está también escrito de una forma tan fluida y hay personajes y pasan cosas y cuenta anécdotas, ¿no? Y es erudito, pero al mismo tiempo es interesante y es ágil, o sea que es magnífico. Eh, yo recuerdo que una vez un estudiante que ningún estudiante se ofenda, todo el mundo puede equivocarse, ¿no? Un estudiante, creo que era un estudiante de Przymaczki, dijo que Octavio Paz había escrito una novela. Y no es cierto, ¿no? Yo creo que le dije no, o creo que le pregunté, le dije, ¿y cómo se llama la novela de Octavio Paz? Claro, no me supo decir por qué, porque Octavio Paz no tiene una novela, pero con el tiempo he pensado que ese estudiante acertó, porque esta es la novela de Octavio Paz. Es prácticamente una novela. Sin embargo, como libro, digamos, especializado
sobre Sor Juana Inés. Tiene muchas limitaciones, muchísimas. Y me voy a permitir hacer una pequeña crítica. Mm, Muy a menudo Octavio Paz es superficial en este libro. Es muy superficial. Claro, lo hace, es como si fuera un libro de divulgación, ¿no? Como libro de divulgación es fantástico, porque está tan bien escrito, es tan bonito, que uno lo lee y dice, ah, qué fantástico, ¿no? Y uno aprende mucho, porque él sabía muchas cosas. Pero todo lo que sabe lo sabe de segunda mano, da la sensación. Así que es un divulgador. Pero a veces yo creo que incurre en errores. Por ejemplo, sobre la relación de María Manrique de Lara y Sor Juana, dice cosas muy, muy extrañas. Por ejemplo, página 286 de mi edición. Sor Juana vivió entre sombras eróticas. Sor Juana vivió. Me tengo que reír. Sor Juana vivió entre sombras eróticas. Hombre, cualquiera puede decir, porque se ríe el profesor Sánchez, todo el mundo, todos vivimos entre sombras eróticas. Pues hombre, sí, pero... Claro, Octavio Paz es inteligente. Nunca dice que hay una relación lésbica entre la marquesa y Sor Juana. Nunca lo dice. Dice que que cuando Sor Juana dice que ama a la marquesa en los poemas, dice que eso es una convención poética. Claro, porque si dijera lo contrario, pues claro, la equivocación sería gigantesca. Pero aunque no lo dice, o sea, aunque dice que no se puede afirmar que hay una relación lesbiana o lésbica, no deja de hablar de ello. No deja de hablar de ello y de fantasear, ¿no? Claro, esto, ya digo, es muy bueno para una novela, ¿no? Eh, y en la misma página dice abajo, el excedente libidinal no podía invertirse en un objeto del sexo contrario. O sea, está queriendo decir que Sor Juana no podía amar a un hombre, ¿no? Porque era monja. Dice, había que sustituirlo por otro objeto, una amiga. Es una interpretación medio freudiana de la relación entre Sor Juana Inés y María Enrique de Lara. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Porque creo que ya he dicho bastante. Entonces, pero insisto, mucho cuidado con el libro de Octavio Paz. Y ahora cualquiera puede criticarme y decir, ¿qué hace Juan Antonio Sánchez criticando a Octavio Paz, que es un premio Nobel, importantísimo escritor de la lengua castellana, etcétera? A mí me gusta mucho Octavio Paz, pero si alguien, si uno cree que alguien hace algo mal, hay que criticarlo, aunque sea Cervantes. Así que yo, con todo respeto, digo que hay cosas que no están bien en ese libro. O sea, que están bien como libro de divulgación, pero nada más. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho más acertada me parece la visión de eh, nuestro colega Emil Bolek, en este libro, un libro que él me regaló, por cierto, le estoy muy agradecido. Y este es un profesor checo que enseña en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Y este es un libro muy bien equilibrado, ¿no? Este es un libro muy bien equilibrado, yo os lo recomiendo todos los libros que hay sobre Sor Juana, ¿no? Em, pero en fin, es un libro que está aquí porque está en las universidades, ya que el autor lo ha traído aquí, ¿no? Está en las bibliotecas. Y dice una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, él pone en duda esa relación y dice una cosa muy curiosa. Dice que la marquesa escribió una carta a una amiga unos 2 años o algo así, no recuerdo ahora bien, ¿no? 2 años o más después de haber conocido a Sor Juana. Y habla de ella en esa carta, como diciendo, por cierto, he conocido a una monja que anda por aquí, ¿no? No dice, Sor Juana, estoy enamorada de ella, o qué magnífica es, o tal y cual, ¿no? Sino que dice esto, dice, una monja que es rara mujer, o sea, que es una mujer curiosa, ¿no? Dice, hase aplicado mucho a las ciencias, pero sin haberlas estudiado con su razón. Como si dijera, se ha aplicado mucho a las ciencias, pero como le falta algo, ¿no? Eh, y luego sigue diciendo, por ejemplo, dice que se había criado en un pueblo de 4 malas casillas de indios. O sea que María Manrique de Lara, hablando con su amiga, dice que ha conocido a una monja por ahí, ¿no? No le presta una cierta atención, pero no le presta una atención como si fuera el centro de su vida o algo así.
Y luego dice que, por cierto, es una monja que ha crecido en un pueblo con 4 casillas de indios. Es un desprecio sorprendente, ¿no? Claro, hay que imaginarse aquí mucho cuidado, ¿no? Esto lo dice Emil Bolek, ¿no? Aquí la jerarquía en estas relaciones era muy importante. María Enrique de Lara es la virreina. Virreina significa el que es, digamos, sustituto del rey. Es el que es el rey porque el rey no está, ¿no? O sea, es el rey, ¿no? Digamos. Entonces esta mujer pues era la reina de México, prácticamente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y Sor Juana Inés era una mujer, era una monja sin padre que se había criado en en un poblacho de indios. O sea, no era nada, ¿no? Yo no digo que con el tiempo, porque esto lo explica Emil Bolek muy bien, ¿no? Con el tiempo, sí, la relación se cultivó y llegó a haber una amistad, ¿no? Pero claro, siempre es una amistad, digamos, desigual, ¿no? Hay que evitar estas visiones demasiado románticas y demasiado de Hollywood. Por cierto, parece que hay una película que comenta Emil Bolek, yo no la he visto, que hacen que tiene una mirada así muy romántica sobre toda la historia, ¿no? Y seguramente muy falsa. Bueno, hombre, ¿dónde está la verdad? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil decirlo porque hay unos documentos, pero no hay muchos, y los documentos hay que interpretarlos y a veces es muy difícil, ¿no? Vale, reconozco que es complicado. Pero desde luego yo opto por la mirada de Emil Bolek, que es una mirada más cuidadosa. Eh, Hubo una amistad seguramente entre la virreina y la monja, sí, pero una amistad de subordinado a, del subordinado hacia el que está por arriba de él, ¿no? Y los que están por arriba son los marqueses. Y los marqueses tenían, para divertirse, para no aburrirse, pues conocían gente que eran literatos, ¿no? Y luego tendrían sus bufones y tendrían sus fiestas y cosas así, ¿no? No quiero decir que Sor Juana fuera bufón de nadie, ¿no? Pero en fin, las relaciones ahí son un poco desequilibradas, hay que tenerlo en cuenta. Así que amistad sí, una cierta admiración también, por eso se llevaron las obras de Sor Juana a Madrid, ¿no? Y las publicaron, o sea pero claro, eran las obras que festejaban a los marqueses, o sea, era una obra literaria que continuamente estaba hablando de los marqueses. Entonces los marqueses publican la obra y dicen, mira, tenemos un escritor que mira qué poemas escribe sobre nosotros, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Bien, entonces, por lo menos hay que ponerlo entre paréntesis o con una interrogación esta relación, ¿no? Pero muy interesante la carta que aduce Emil Bolek y donde se ve que hay una cierta distancia todavía, ¿no? Por lo menos al principio de la relación, ¿vale? Entonces ahí me paro ya porque ya creo que he dicho bastante, ¿no? Sobre esto. Es interesante, ¿no? Desde luego, es muy interesante. Y bueno, se me olvidó decir que después de Inundación, da igual, ¿no? Después de Inundación Castálida, pues luego se publica un segundo volumen de las obras de, de Sor Juana, ya no auspiciado por los marqueses. Y no solo eso, sino que se publican varias ediciones en España. Es decir, el libro es un gran éxito y la obra de Sor Juana Inés es un gran éxito. Es el mayor éxito poético de finales del siglo XVII en España, ¿no? Es decir, alguien lo ha escrito en América, pero América era España en esa época. Y em, prácticamente los otros escritores famosos del barroco ya en esta época están muertos, ¿no? Están muertos. Calderón muere en el 81 y es el último, me parece. Sí, porque Gracián murió antes, murió en el 50 y no me acuerdo, 57, 58 o algo así. O sea que ya el barroco está acabando. Ya está empezando una nueva generación de escritores hacia los años 80. 80, 90, están por allí ya empezando a escribir los famosos novatores, que son un adelanto del siglo XVIII, ¿no? Y ya escriben de otra manera. Entonces esto es el final del barroco prácticamente, ¿no? Sor Juana. Bien. Mm, El sueño se publicó en el segundo volumen de las obras
de Sor Juana. Ya digo que se publicó Inundación Castálida y luego se publicó digamos, un segundo volumen, ¿no? Que se llama así, segundo volumen de las obras o segundo tomo de las obras de Sor Juana Inés. Y es del año 92, 1692. Ahí se publica El sueño por primera vez, pero es difícil datar el poema, es decir, darle una fecha de escritura, saber cuándo se escribió, cuándo Sor Juana escribió el poema. A veces se habla del año 85, ¿no? Entonces, se, lo escribiría en el año 85 y se publicaría en el año 92. Bueno, Emil Bolek dice, si lo escribió en el año 85, ¿por qué no aparece en la primera edición, que es del año 89? Es una pregunta muy legítima, ¿no? ¿Verdad? Parece un poco absurdo que alguien escriba un poema de 1000 versos, o casi, y que es un poema, desde luego, muy importante, y que le digan, oye, vamos a publicar tus obras, una antología o una reunión de tus obras hasta ahora, y ella si lo tenía escrito, ¿verdad? Pues que no dijera, toma, publica esto también, ¿no? La verdad es que es difícil. Um, Emil Bolek relaciona el poema con una obra de Sigüenza y Góngora. Sigüenza y Góngora, ya he dicho, era amigo de Sor Juana Inés. Es un escritor muy interesante de la colonia. Él era, por cierto, sobrino de Góngora, de Luis de Góngora, sobrino nieto, no me acuerdo, la familia, ¿no? De Góngora. Creo que era sobrino suyo. Es un escritor de obras eruditas, ¿no? Pero también tiene una novela o tiene un libro que es una especie de novela, que es Los infortunios de Alonso Ramírez. Y a veces se dice que es la primera novela americana, ¿no? Entonces, esto es un escritor también muy curioso. Pues este escritor hizo un libro sobre astronomía que se llama Lira Astronómica y Filosófica, y este libro se publicó en el año 90. Se publicó en el año 90. Ya estaba escrito antes, claro, este es el problema, ¿no? El libro estaba escrito antes, parece ser que desde el año 81. Claro, entonces, es muy posible que este libro influyera en Sor Juana Inés, claro, pero Sor Juana Inés era amiga de Sigüenza y Góngora, es decir, que podía haber conocido el libro en forma manuscrita. Por eso todo esto es muy complicado, ¿no? Total, ¿cuándo se escribió El sueño? No se sabe bien, pues pongamos que entre el año 85 y el año 90, más o menos por ahí, ¿no? Puede que fuera más bien hacia el año 90, porque es extraño que no lo hubiera publicado antes. Pero, repito, todo esto hay que ponerlo con interrogación, ¿no? No se sabe bien, solo hay teorías. Porque claro, ¿no? Tendría que haber un papel firmado por Sor Juana diciendo escribí el sueño en tal y tal día, ¿no? Vamos, en tal y tal día, no en tal y tal mes, ¿no? Porque un día no se escribe. Este es un poema de casi 1000 versos y, digamos, es un poema narrativo, o casi, más que narrativo, es ensayístico, ¿no? Pero total, es un poema en el que se cuenta algo que está sucediendo. Es un poema escrito en imitación de Góngora, de Luis de Góngora, o sea, el autor de Las Soledades. Básicamente está imitado, digamos, o sea, es una imitación de las Soledades, ¿no? No de otras obras de Góngora, sino de las Soledades, porque está escrito en la misma estrofa, que es la silva. La silva es una combinación libre de heptasílabos y endecasílabos. Es decir, hay versos de 7 sílabas y versos de 11 sílabas combinados libremente como le da la gana al autor. Así están escritas las soledades y así está escrito el sueño. Tiene mucha razón Octavio Paz. Octavio Paz a veces exagera, ¿no? Un poco como sensacionalista, pero otras veces lo que dice Octavio Paz tiene mucho sentido, ¿no? Repito que a mí Octavio Paz me parece un escritor muy, muy, muy interesante, muy interesante. Pero claro, no es lo mismo esto que el monogramático, ¿no? Esto es, digamos, para un público más amplio y él tiene otras obras que son un poco más difíciles y más originales también y más creativas, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? El caso es que dice Octavio Paz, y tiene muchísima razón. Dice, el lenguaje, esto está en la página 470.
de mi edición, que es Fondo de Cultura Económica. Voy a dar la fecha. mm, Fondo de Cultura Económica, año 85. Primera reimpresión. Y aquí dice, el lenguaje de Góngora es estético, el de Sor Juana es intelectual. Efectivamente. Si comparamos las soledades con el sueño de Sor Juana, sí, hay un estilo parecido. La estrofa es la misma, la silva, pero, digamos, la escritura es distinta. Góngora es mucho más plástico y lo que hace es captar metafóricamente el mundo. Y en ese sentido, digamos, describir, ¿no? Describe el mundo metafóricamente, claro. Esto no lo hace, o lo hace muchísimo menos, Sor Juana. Es muy sorprendente fijarse en una cosa, y esto no lo dice Octavio Paz, esto lo dice Juan Antonio Sánchez. Mm, Sor Juana Inés utiliza muchísimas menos metáforas que Góngora. Y el lenguaje de... Pero es un poco parecido a lo que está diciendo Octavio Paz, ¿no? El lenguaje de Sor Juana, dice Octavio Paz, es intelectual. O sea, Sor Juana Inés trabaja con ideas que están expuestas en versos llenos de hipérbata, lo mismo que hace Góngora. Pero aquí no hay metáforas de un árbol ardiendo, mariposa en cenizas desatada, como dice Góngora. No hay este tipo digamos, metáforas plásticas, que está describiendo el río, la montaña, la hierba, los rayos del sol, etcétera. No, el lenguaje de Sor Juana es mucho más directo, es un lenguaje conceptual y mucho más directo. No digo que no, a veces, lógicamente, sí, utiliza metáforas también, ¿no? Cuando dice que el corazón es un reloj y cosas así, o sea que sí hay material metafórico, pero mucho más escaso, mucho más escaso. Es decir, el poema de Sor Juana Inés es intelectual, es un poema abstracto sobre un tema intelectual, no sobre la apariencia de las cosas. So, em, y un poco más abajo, digamos, desarrollando la idea, dice, primer sueño también es una silva, lo acabo de decir, pero no es una descripción, lo acabo de decir, sino un discurso y su tema es abstracto. Vamos, estas ideas las tengo porque he leído a Octavio Paz, ¿no? Pero también las tengo porque he leído el poema. Si uno lee el poema, de verdad, uno se da cuenta de que es distinto de Góngora. Es parecido, pero también es distinto. Muy, muy distinto. ¿Cuál es el tema del poema? Bueno, pues el tema del poema es el deseo de saber del ser humano, o mejor dicho, el deseo de saber de ella, de Sor Juana Inés, porque aunque no aparece el nombre, sí aparece el yo, ¿no? O sea, que dice yo, ¿no? En el poema de yo, dice yo, al final del poema, dice yo despierta, ¿no? O sea, en femenino, o sea, que es, que es ella, ¿no? Entonces, el poema trata del deseo de saber de ella, su deseo de saber, de conocer las cosas. Am, y la mm, y el reconocimiento de la incapacidad que tenemos de saber o que tiene ella concretamente de conocer las cosas. Es decir, el deseo de conocer y al mismo tiempo la imposibilidad de conocer que tiene Sor Juana Inés. El poema, por lo tanto, repito, es un tema muy abstracto. ¿Cuál es el tema de las soledades? Pues el tema de las soledades es el mundo, ¿no? Es, eh, la apariencia multiforme e infinita de las cosas. Um, la apariencia plástica, ¿no? Y también hay otros temas pegados ahí, como la soledad, la ruina, el desastre de español, la conquista, etcétera, ¿no? O sea, es muy distinto, muy distinto. Claro, esto significa que Sor Juana Inés era original, es decir, ella toma el gongorismo, el lenguaje gongorismo, del gongorismo, ¿no? O sea, el lenguaje de Góngora, lo recibe, pero lo usa para otra cosa, para lo que a ella le interesa. Si lo usara para lo mismo, pues sería más o menos una repetición. Mejor o peor, pero una repetición. Ella toma este lenguaje y hace otra cosa. Y lo que hace es una reflexión intelectual, así como filosófica, acerca del conocimiento. ¿Y por qué se llama sueño? Bueno, pues porque ella dice, me dormí, ¿no? Al principio del poema cae la sombra sobre el mundo, y entonces eh, se duerme, y entonces tiene un sueño. Por eso el poema se llama sueño. Y en ese sueño el alma se pone encima de una montaña, dice que es un monte o algo así, se pone encima de una montaña
y desde ahí contempla el mundo hacia abajo, ¿no? Digamos, contempla las cosas. Es una especie de visión intelectual, ¿no? El alma se pone por encima y puede mirar todo, ¿no? Puede mirar todo hacia abajo, como si estuviera mirando un paisaje. Y entonces reflexiona acerca de la posibilidad que tenemos de comprender las cosas. Eh, el fragmento donde dice que el alma se pone encima de ese monte y que mira las cosas y con el deseo imposible de conocerlas, lo tenéis en el sistema para leerlo y para que lo comentemos. Es muy difícil porque es una sintaxis barroca diabólica. eh, por eso el ejercicio de la reunión será leerlo y comentarlo, ¿no? ¿No? Y entonces Sor Juana, el alma de Sor Juana, repito, está encima de ese monte, mira las cosas y dice que ese que es un monte enorme, ¿no? Supera la grandeza de todas las cosas. Y incluso es mucho más grande que las dos pirámides, ¿no? Y esto es muy curioso porque habla de las pirámides de Egipto. Y sobre esto se ha escrito mucho, porque claro, las pirámides de Egipto, que son como una especie de símbolo, eh, símbolo extraño, claro, ella dice que hay dos, ¿no? En realidad no sabía que había tres, ¿no? O sea, vamos, hay muchas más de tres, pero las tres grandes, ¿no? Mm, ella habla solo de dos y dice que las pirámides de Egipto, que son enormes, son muy, muy pequeñas, son mucho más pequeñas que el monte encima del cual ella está. Eso está en el poema, ¿no? Para que lo miréis. Y bueno, sobre esto se ha escrito mucho porque, claro, hay pirámides también en México, ¿no? Hay pirámides en México. Entonces, el tema de las pirámides que interesaba en esta época a Athanasius Kircher, que es un jesuita alemán, que se interesaba por los jeroglíficos, incluso por la escritura china, ¿no? Y es un tipo muy curioso. Y parece ser que Sor Juana lo conoce, ¿no? Entonces, aquí hay una relación con el tema de la pirámide, el simbolismo de la pirámide mexicana, el sincretismo religioso de Sor Juana, em, etcétera, ¿no? Todos estos temas, claro, sobre esto se han escrito millones de páginas. Y también hay muchas páginas en el libro de Octavio Paz sobre esto que son fascinantes por la erudición, ¿no? Pero también son demasiadamente imaginativas. Am, entonces, el alma, ya digo, tiene el deseo de conocer, tiene un deseo de conocer y eh, al final reconoce mm, que es imposible no ya conocer todas las cosas, sino conocer una cosa. Conocer una cosa, pero conocerla de verdad. Saber por qué una flor es blanca o por qué es roja o algo así, prácticamente es imposible, ¿no? Y entonces el alma acaba en una especie de desilusión o desesperanza de, de poder llevar a cabo su deseo, de conocer la realidad. Esto lo vemos, por ejemplo, en los versos 590 y siguientes. Esto no no lo tenéis en el fragmento, es un poco después, y aquí se habla, por ejemplo, del defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado. El defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado. O sea, eh, al, al- al alma o a Sor Juana o al hombre no le está permitido conocer, dice, con un intuitivo conocer. No puede conocer de forma intuitiva. ¿Qué significa esto? Significa, y esto es sorprendente, sorprendente mm, porque esto es una idea que nos encontramos después, digamos un siglo después, aproximadamente, en Kant. Y no estoy diciendo que Sor Juana Inés influya en Kant. No. Lo que pasa es que esto viene de la escolástica, ¿no? Y Kant lo recibe también de la escolástica, claro. Entonces, ¿a qué se refiere Sor Juana Inés cuando dice que no podemos conocer con un intuitivo conocer, con un conocimiento intuitivo? Pues se refiere a que el conocimiento del hombre es un conocimiento racional y discursivo, es decir, no es un conocimiento inmediato, con una especie de intuición que sea un ver, que sea al mismo tiempo un conocer, ¿no? Es decir, que miras el mundo y dices, ya está, lo conozco todo. No, nosotros, los seres humanos,
miramos el mundo y decimos, pues sí, eso está ahí, es una apariencia, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? No lo sé, hay que investigarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Y estudiarlo ya significa mirarlo poco a poco, mirar sus aspectos, analizarlo. Y entonces, digamos, es un proceso para llegar al conocimiento, pero nunca llegas al conocimiento total. En cambio, Dios mira de forma intuitiva y conoce, ¿no? Y crea, claro, todo al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, el ser humano no. Nosotros no podemos tener ese intuitivo conocer. Y esto es una cosa que, de alguna forma, sorprende porque es muy moderna. Ya digo que algo así vamos a encontrárnoslo en el siglo XVIII, y es, digamos, una especie de reconocimiento que tiene Sor Juana Inés de que el hombre debe conocer discursivamente, debe conocer con la lógica, con la razón, debe conocer de una manera, digamos, material, pues, y es lo que le interesa en el poema. O sea, lo que busca, el deseo que tiene el alma, es un deseo imposible, es conocer las cosas, pero conocerlas materialmente. No se trata de conocer a Dios, no es un poema que diga hay que ascender para conocer a Dios o algo así, que son tan típicos en el siglo XVI, por ejemplo. Eh, como Fray Luis de León o da a Francisco de Salinas, por ejemplo. Todo el neoplatonismo del siglo XVI eh, presenta una especie de camino para ir ascendiendo para llegar a Dios, y es el máximo conocimiento. Dios o lo divino, etcétera. Bueno, pues aquí no se habla de eso. Lo que quiere Sor Juana es conocer las cosas concretas, ¿no? Y da algunos ejemplos que son muy bonitos. Dice, ¿por qué surge el agua? ¿De dónde viene el agua de las fuentes? Dice más o menos, ¿no? ¿Por qué una flor es blanca? Y cosas así, ¿no? O sea, es una especie de conocimiento de las ciencias naturales. Y este conocimiento de las ciencias naturales se está desarrollando a partir de Galileo, la nueva física, que es del siglo XVII, y luego se desarrolla de una forma muy especial en el siglo XVIII, claro, Newton y todas las corrientes que están intentando estudiar la naturaleza desde un punto de vista físico, material, ¿no? Físico-matemático. Entonces, Sor Juana Inés está en esa línea. Es un poema, como otros que encontramos en el siglo XVIII, es un poema al saber, pero al saber concreto y material del mundo. Es decir, al conocimiento de lo sublunar, como diría ella, ¿no? O sea, de lo que está por debajo de la luna. No es el conocimiento de Dios, ¿no? Y todo eso, sino es el conocimiento de lo físico, del mundo físico. Y ese conocimiento del mundo físico es imposible. ¿Por qué? Porque es infinito. Porque el mundo físico es infinito, ¿no? Es decir, me imagino que Sor Juana salía y veía las flores, las hormigas, los escarabajos, ¿no? Y claro, todo eso es inacabable, ¿no? No puede llegarse a conocer, pero no puede llegarse a conocer de una forma física, de una forma concreta. Y la idea de la multiplicidad está en el poema. Está en varios momentos del poema, ¿no? Hay un momento hacia el final que es muy bonito. A mí me gusta mucho cuando dice que llega el sol, ¿no? Esto está en el verso 545, más o menos, ¿no? Perdón, 500 no, perdón, 900, ¿qué he dicho? 545. Es que tengo dislexia numérica. Esto está en el verso 945 aproximadamente. 941, 2, 3, 1, 2, 3. 943. Y dice, llegó en efecto el sol, cerrando el giro que esculpió de oro sobre el azul zafiro. O sea, llega el sol otra vez por la mañana y el poema está acabando porque otra vez es de día. Llegó en efecto el sol, etcétera. Dice, de 1000 multiplicados, 1000 veces puntos, flujos 1000 dorados, líneas, digo, de luz clara, salían de su circunferencia luminosa, pautando al cielo la cerúlea plana. Está hablando de los rayos del sol. Salen los rayos del sol, ¿no? La luz, y dice de ellos que son de 1000 multiplicados 1000 veces puntos, flujos 1000 dorados, flujos dorados, ¿no? El sol, la luz del sol que es dorada, flujos 1000 dorados, líneas, digo, de luz clara, líneas de luz clara son rayos, ¿no? Salían de su circunferencia luminosa, pautando al cielo la cerúlea plana. Cerúlea es azul, el cielo es azul, ¿no? Y entonces ahí estaban pautando como marcando unas líneas, ¿no? Donde se puede escribir o algo así.
¿no? Fijaros la insistencia en la idea de la multiplicidad, ¿no? De 1000 multiplicados, 1000 veces puntos, flujos 1000 dorados, etcétera, ¿no? Y muchas veces en el poema, Sor Juana está recordando em, o se da cuenta, mejor dicho, comenta que el mundo es tan diverso que no se puede conocer de una forma concreta. No dice exactamente que no se pueda, dice que es una cosa que da miedo hasta pensarlo, ¿no? O sea, eh, que es algo que parece imposible, ¿no? Y entonces el alma tiene que decidir atreverse o no atreverse. Se atreve o no se atreve, no lo sabe, ¿no? Pero, digamos, piensa, es imposible, ¿no? Prácticamente no se puede llevar a cabo este conocimiento de un mundo tan ilimitado. Y esta idea de que el mundo es ilimitado es una idea moderna. Es decir, no es una idea medieval, sino que es una idea que pertenece a la modernidad. Y muy claramente, cuando digo modernidad, porque claro, pregunta, ¿dónde empieza la modernidad? Es complicado. Me estoy refiriendo claramente al comienzo de la ciencia moderna, ¿no? Y ese comienzo de la ciencia moderna básicamente es Galileo, o sea, primera mitad del siglo XVII. Y a eso hay que añadirle Descartes, seguramente, y otros escritores que van en esa línea, como Bacon, ¿no? Y luego ya vienen todos los racionalistas, ¿verdad? Y el siglo XVIII, los racionalistas y el desarrollo de las ciencias de la naturaleza. A esa modernidad me estoy refiriendo. Y en esa modernidad el mundo es múltiple, no es un mundo, digamos, infinito, ¿no? De manera que incluso Kant dice que no podemos tener una intuición de la totalidad. Podemos pensar en ella, pero no podemos tener una intuición, o sea, no podemos ver la totalidad, porque es imposible ver todas las cosas, no puede ser, ¿no? De manera que la modernidad cuenta con un mundo que es eterno, que es inacabable, ¿no? Ilimitado. Y esto es la diferencia que existe entre el cosmos eh, tolemaico aristotélico y el cosmos copernicano galileico bruniano. Es decir, en la antigüedad, Aristóteles, y luego Ptolomeo, que es un geógrafo egipcio que escribe en griego, para ellos, y esta es la imagen del mundo que hereda la Edad Media, es decir, también para la Edad Media y hasta el siglo XVI, el mundo es una cosa cerrada, ¿no? El mundo es así. Es así. El mundo son unas esferas, en el centro está la Tierra, atención, en el centro está la Tierra, el Sol da vueltas y luego están los otros planetas y son unas esferas. Y al final hay una esfera, la esfera más grande, son las estrellas, fijas, no se mueve. Están fijas, porque claro, uno mira al cielo siempre están igual. Pero es la última esfera y ya está, y se acaba, ¿no? Es decir, es un mundo cerrado. Sin embargo, el mundo moderno, un mundo digamos, que pertenece a la visión de Galileo, ¿no? Y sobre todo de Giordano Bruno, pero o sea, el que comienza es Copérnico, claro, el que comienza, digamos, la revolución. No sé si lo veis bien, más o menos, ¿no? Pues ese es un mundo en el que ya lo que está en el centro es el Sol, la Tierra da vueltas alrededor y los otros planetas, y al final están las estrellas, pero las estrellas ya no están en una esfera fija, sino que están ahí las estrellas y son infinitas. Por eso Giordano Bruno habla de mundos infinitos. Giordano Bruno dice eh, que hay mundos infinitos. Y por eso lo quemaron. Fue condenado a la hoguera en- y fue quemado Giordano Bruno en Campo dei Fiori, que está en Roma, ¿no? Que es una plaza que está en Roma. Y, o ahora es una plaza, ¿no? No sé si antes era realmente un campo, ¿no? Sería un mercado o algo así, ¿no? Entonces, el mundo de Sor Juana es el mundo abierto y multiplicado hasta el infinito. Y por tanto no se puede conocer. Ella no habla tanto de las altas esferas, ella habla del mundo de aquí, pero es un mundo abierto y que, digamos, sorprende al observador por su infinita variedad. Y por eso no puede conocerlo, ni siquiera puede conocerlo simbólicamente o místicamente. No lo pretende, solamente quiere conocerlo de forma material y no puede porque es un mundo infinito, es decir, es un mundo moderno. Así que aquí tenemos una monja barroca que escribe un poema gongorista
sobre un tema científico moderno, ¿no? Es una cosa muy curiosa y está todo mezclado, ¿no? Así que os sugiero que leáis ese fragmento que es muy interesante y lo comentaremos cuando podamos reunirnos. Gracias.